Hola, muy buenos días y buenas tardes para todas y todos ustedes. Soy Alexandra Marín, acompañándolos en una nueva entrega de nuestro seminario, webinario semanal interactivo sobre el uso de nuestras herramientas y análisis fundamental. Antes de empezar, por favor, tengan en cuenta nuestra advertencia de riesgo. Toda la información bursátil y de mercados de capital divulgada en este seminario web está proporcionada exclusivamente con propósitos informativos y no debe de ser interpretada o aplicada como un consejo, recomendación o sugerencia de inversión. Operar con Forex, CFDs, spread bidding y opciones conlleva un riesgo y puede dar como resultado la pérdida de su capital. El 63% de los inversores minoristas pierden su dinero cuando operan CFDs. Por ello, por favor, asegúrense antes de decidirse a operar que entienden completamente los riesgos de las operaciones apalancadas. Además, tengan en consideración su nivel de experiencia y conocimiento. En la parte de acceso a este seminario tienen ustedes una casillita de preguntas, o sea que pueden estar escribiendo las dudas, las preguntas que se vayan presentando. Así que les doy la bienvenida a todas y todos ustedes y para empezar, vamos a empezar yendo a nuestra plataforma WebTrader, que es en la cual vamos a basar nuestro seminario el día de hoy. Bien, me gustaría que por favor me indiquen mediante la casilla del chat que tienen acceso adecuado a la pantalla y que me están escuchando claramente para seguir adelante con el seminario. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por los comentarios. Así que iniciamos. Primero que todo, ¿por qué basamos el seminario en esta plataforma? Bueno, porque esta plataforma tiene muchos más datos que las plataformas regulares como MetaTrader 4, MetaTrader 5. Y me refiero a datos de cálculos antes de entrar en las operaciones, información del mercado, señales, etcétera, etcétera. Además que tiene una conexión directa con Trading Central, quienes son uno de nuestros socios en cuanto a los que nos proveen de información del mercado. Así que este vínculo tan importante lo que hace es convertir esta plataforma en un conglomerado de pequeños detalles importantes para el éxito de sus operaciones. Así que empecemos. ¿Cómo podemos acceder a esta plataforma? Muy sencillo, ustedes se van a nuestra página de internet, avatrade.es, es decir, www.avatrade.es o .com, como ustedes lo deseen, y se van a iniciar sesión. En el inicio de sesión, pues les van a aparecer los datos de acceso y ya automáticamente los lleva a esta plataforma. ¿Qué tenemos que entender para iniciar de esta plataforma? Primero, los encabezados. ¿Qué son los encabezados? Lo que nos dice cuánto dinero tenemos y lo que no tenemos y lo que debemos de entender y saber antes de ejecutar una operación o cerrarla o, bueno, o tomar una decisión respecto a los mercados. Uno, el saldo. El saldo es el balance de la cuenta. ¿Ok? Cuando nosotros estamos operando como un balance, hasta que no se cierra la caja, en este caso las operaciones, pues entonces no vamos a saber cuál es nuestro capital real. Dos, margen libre. El margen libre es la cantidad de dinero que tenemos disponible para abrir operaciones en el mercado. Esto no quiere decir que recomendamos que se utilice todo el margen en sus operaciones. No, por el contrario, les pedimos que sean cautelosos con el uso de sus márgenes. Y para ello, ustedes deben estar en contacto con sus analistas que les puedan dar una luz, les puedan indicar de acuerdo a sus estrategias como inversores y a sus preferencias, cuáles serían las opciones adecuadas para tener un margen libre de bajo riesgo. Un margen usado de bajo riesgo. Este es el margen utilizado, es todo el dinero que va saliendo del margen libre y se va viendo aquí acreditado por las operaciones que vamos abriendo. Es decir, si vamos ahorita a realizar la compra de un índice o de algunas acciones o de un par de divisas, pues esa cantidad que utilicemos para abrir ese activo nos va a aparecer acá.
En los beneficios nos van apareciendo la suma de las ganancias o pérdidas de las operaciones que tengamos abiertas. Y en el capital, ahí sí que nos va a aparecer nuestra equidad, nuestro patrimonio, lo que en realidad tenemos. Por lo tanto, cuando ustedes abran sus posiciones, le van a prestar menos atención a su balance y mucha más atención a su capital, porque al fin y al cabo, si tienen muchas operaciones abiertas o una o las que sean, el capital les va a decir, bueno, si cierran esas operaciones es con esa cantidad de dinero que van a quedar en su cuenta. ¿Ok? Bueno, eso es digamos que uno de los detalles más importantes. Ahora, vamos a ver cómo está dividida la plataforma en términos de menú y en términos ya de operatividad. En la parte superior tenemos el menú, donde se puede acceder a las cuentas que ustedes tengan vinculadas a su correo electrónico y a los pagos o retiros. Desde aquí ustedes pueden realizar los depósitos y retiros. Desde aquí pueden realizar las operaciones como ven. Desde aquí van a ir viendo las posiciones que se vayan abriendo. Desde aquí las órdenes. Posiciones y órdenes son totalmente diferentes. Las posiciones es lo que yo en este momento abro. Abro una compra en Apple, me va a aparecer aquí la compra. Las órdenes es que yo le digo a mi plataforma, necesito que me abra tantas acciones de Apple en determinado precio. Allí es donde yo quiero que ustedes me compre plataforma. Entonces, aquí va a aparecer la orden y nos va a aparecer cuánto falta para que llegue a esa orden. En términos monetarios, cuántos dólares, a cuántos puntos están de alcanzar esa orden para que esa orden se abra. En el historial vamos a ver todas las posiciones que se van abriendo o cerrando. Aquí en depositar, la misma situación, desde acá pueden depositar o retirar. Y aquí empieza lo más interesante, las señales, por ejemplo. Las señales son un sistema, como les decía, que nos provee Trading Central. Desde Trading Central nos envían señales. Desde Trading Central, entonces nosotros vamos viendo cuáles son las opciones que tenemos aquí, ¿no? Para comprar o vender. Cuando tenemos estas, por ejemplo, estas lineecitas, miren aquí en Bitcoin euro o Bitcoin dólar, es porque ya la señal llegó. O sea que ya no es una señal viable. Nos aparecen en horario, de acuerdo, en orden de llegada y de acuerdo al horario. Digamos que esta fue la última señal y fue hace media hora, así que todo el tiempo están llegando señales. Supongamos que ustedes van a ver ahorita la señal del Gold, que es uno de los instrumentos más operados. Vamos a ver señal. Y nos dice que es una señal de tipo de venta. ¿Ven? Proporcionado por Trading Central. Vamos más abajo y nos da el escenario de venta y sin embargo además nos da un escenario de compra por si hay una corrección para que lo aprovechemos. Nos dan niveles claves, resistencias, soportes, 3 diferentes niveles. ¿Ok? Si entráramos a una señal que ya no estuviera disponible, como la de Bitcoin, miren ustedes, nos dice acá abajo, el mercado ya ha alcanzado un nivel clave. Era una señal de compra, además tenía una validez de un día. Y miren, ya alcanzó la señal que está aquí. Dijo, vamos para allá, esta fue la señal aquí y vamos hacia ese punto. Aquí están los puntos claves. Aquí en noticias, esta es otra ventanita, tenemos además, digamos que todas las actualizaciones en las aperturas de mercado asiático, americano, europeo. Antes de abrirse nos están informando todo, qué es lo que pasa en ese grupo de países y bueno, de acuerdo pues obviamente a su nivel de impacto en la economía. Entonces nos informan de manera bastante interesante porque es muy detallada qué es lo que está pasando en ese momento. Esto es informe previo al mercado estadounidense. Nos hablan aquí ventas minoristas, producción industrial, tasa de inflación de Canadá, Intel, Microsoft, Hewlett Packard, Enterprise. Bueno, tienen ustedes, digamos, una cantidad de información
para que tomen su decisión. Aquí ya es a nivel fundamental, ¿qué es lo que está pasando con esos mercados? Y pues aquí miren, breves pre-europeos, el índice japonés Nikkei, que es, bueno, el índice japonés por excelencia. Aquí esto nos lo da, digamos, como a la madrugada horario europeo, finalizando la noche en Latinoamérica, y nos dice, bueno, aquí está el mercado asiático, ¿qué es lo que está pasando? Y aparte de eso, antes de la apertura del mercado asiático, nos habla de uno de los activos con mayor impacto en el mercado y es el petróleo crudo. Así que miren ustedes, petróleo, oro, en fin, el pre-Asian market también, o sea, mucha información de las acciones tecnológicas, bueno, información que ustedes pueden aprovechar para entender qué es lo que está pasando y cómo se están comportando los activos para que tomen una decisión adecuada. Y aquí esta ventanita que se llama descubrir, que es como un globito, nos dice visión de los analistas, ¿qué es? La visión de los analistas es una especie también de señales, pero con mucha más información. Supongamos, esta es la primera que nos aparece, pero también tienen divisas, que es esta, cripto, valores, índices y materias primas. ¿Ok? Aquí nos dice el USD CAD puede retroceder de 30 a 50 puntos. ¿Por qué razón? Bueno, nos da un nivel de validación, da la preferencia y el comentario técnico. ¿Por qué se tiene en cuenta esta situación? Entonces nos dice la situación como tal para que ustedes también aprendan a entender, a visualizar qué es lo que está pasando con el gráfico. Tendencia del mercado. Bueno, ahí tenemos a las tendencias del mercado. En este caso, digamos que hay dos opciones para verificar que son burbujas, como ustedes lo ven aquí, o tabla. Bien, entonces en burbujas, la burbujita más grande es la que nos dice cuál es el activo con más menciones en las últimas 24 horas. O sea, como quién está más volátil que todos, en cuáles están operando más, qué activos están causando un impacto. En tabla, aquí es más interesante porque, no más interesante, es más organizado porque aparecen los nombres completos. ¿Ven? Si ustedes lo hacen en burbujas, el nombre aparece como codificado o de repente no codificado, como con abreviación. Entonces, de repente, a algunas personas pues les va a causar de repente algún tipo de problema, no saber cuál es el activo en especial. Aquí en la tabla tienen el activo escrito y miren, por ejemplo, aquí en Intel Corporation. ¿Qué es esto? Bueno, ustedes conocen a Intel, todos conocemos a Intel. ¿Qué es lo que pasa? Pues dice que durante las últimas 24 horas hay un ruido informativo de 476 menciones, es decir, en 476 pueden ser noticias, portales y más, se está hablando de Intel. Ustedes saben que el Intel cotiza en Nasdaq, ¿ok? Que es muy, muy importante. Fuentes de menciones, la mayoría, como decía, es noticias, o sea que de esas 476, un 80% de esas 476, más o menos, unas 400, un poquito menos, han sido mencionadas en noticias. Y ese restante, por ahí unas 80 menciones, un poco más menos, un poco más sería de web, es decir, en páginas web. Así que son noticias, es información que se puede en la mayor, digamos, en el mayor de los casos verificar. ¿Y cuál es el análisis de tendencia? Wow, nos dice el precio puede aumentar y ¿por qué razón? Pues acá nos da un análisis técnico, nos da un punto de rotación, preferencias, escenario alternativo, en lo referente al análisis técnico, el índice de fuerza relativa RSI, que a mí me encanta, con el que siempre tengo una cercanía bastante fuerte. Entonces, bueno,
dice por debajo de su zona de neutralidad y dar la explicación correspondiente para que ustedes además la aprovechen. Bueno, y aquí pues están todos los canales de noticias, Investing y mucho más, Business Live, para que ustedes entiendan cuáles son las web que están hablando o portales de noticias. Bueno, acá tienen el historial de menciones de los últimos 30 días, qué es lo que ha pasado con el activo durante esas situaciones, de los temas más debatidos, etcétera. Eso es en tendencias del mercado. Ahora, ideas destacadas de Forex, que también es una especie de señal o de información para que ustedes tengan en consideración. Esto a mí me gusta mucho, mucho, mucho. ¿Por qué? Porque la educación lo es todo. En el trading, la educación lo es todo. El éxito de la cuenta depende en una gran parte de la educación. Hay otra pequeña parte que es suerte y todo eso lo pueden convertir ustedes de acuerdo a cómo vayan manejando las situaciones. Pero la verdad es que las oportunidades, es decir, a veces decimos, uy, qué suerte esta persona como está teniendo de buenas posiciones en el mercado. En algunos casos, el enfrentarse, digamos, a momentos de suerte también están muy relacionados a la educación que hayamos recibido sobre ese espacio en particular. Por ejemplo, si nosotros tenemos educación sobre este tipo de sistemas, pues entonces seguramente que las oportunidades que hayan en el mercado las vamos a tomar más de seguido que una persona que no tenga educación. Por eso aprovechen estas oportunidades, aprovechen que están en AvaTrade y que se pueden formar, que pueden recibir este tipo de asesoría con sus analistas, con los seminarios constantemente que los invitamos. Bueno, como les decía, esta partecita me gusta mucho y son las ideas destacadas de Forex. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Uno, este es el euro frente al British Pound o libra esterlina. Y nos dice, el euro libra forma una figura de doble suelo. Pues aquí nos está presentando un movimiento raro. Si pueden ver aquí, esto aquí, sube, vuelve, entonces como 1, 2. Como doble suelo, ¿qué pasa acá? Y si nos ubicamos sobre doble suelo, nos dice que el precio parece haber alcanzado un suelo al no lograr romper un nivel de soporte y en última instancia registra un aumento que señala un giro hacia una nueva tendencia al alza. O sea, es decir, aquí teníamos el primer piso, aquí el segundo piso y acá esta triangulación nos dice ya estamos superando este valor, pues entonces sí es como para entradas alcistas. Bueno, y hay más información, ustedes lo pueden leer ahí abajo. Conclusiones, el patrón identificado y aquí lo que ocurrió pues con el activo. Y acá entonces tenemos toda esta información que se van dando de manera, digamos, constante. Y por último, que esta es la que ustedes más deben de también conservar, cuidar, leer, entender, junto con el análisis técnico, que la verdad a mí me parece muy importante, son los calendarios económicos. ¿Qué tenemos? Bueno, pues mira, hoy tenemos cambio en las reservas de crudo API, ¿ok? ¿Qué significa esto? Pues entramos a la noticia, damos clic aquí y dice, las existencias de petróleo crudo se refieren al cambio semanal de la situación del suministro del petróleo crudo, ¿ok? Así que eso es lo que tenemos de información para hoy. ¿Cuáles son los cambios? Dice que se va a disminuir en 100,000, ¿no? Va a resultar una disminución de 100,000, lo cual no es muy amplio porque por lo general se habla de millones de barriles. Si ustedes quieren operar o tener en cuenta este tipo de situación de cómo va a impactar en el mercado, lo ideal es que la añadan a su calendario. Dan clic aquí en añadir y lo pueden agregar al calendario de alguna de estas, de alguno de estos sistemas. Aquí tenemos el gráfico del evento.
el gráfico del evento lo que nos muestra es las velitas en color como violeta son el movimiento real y los recuadritos amarillos son el movimiento digamos que el movimiento previsto, lo que se tenía presupuestado. Así que esto, para que ustedes se hagan una imagen, que cuando a nosotros nos dicen menos 100,000, pues a ver, yo creo que en el 90% de las veces no coincide, ¿ok? Así que esto nos indica que por más información que nos den que nos dé las API, ¿ok? Las API, para encontrar o controlar los precios del petróleo, por lo general este dato, bueno, no coincide. Y aquí otra vez lo tenemos en cuenta. Aquí tenemos el gráfico de precios. Bueno, aquí tenemos esta opción, es el gráfico de precios, qué es lo que ha pasado durante los movimientos, bien, que se han presentado. Bien, la última vez fue el 10 de septiembre, damos clic aquí y esta es la última noticia que tenemos. ¿Ven? Aquí tenemos que abrir la volatilidad y el impacto para ver cuánto se movió este activo. Al parecer, miren ustedes, ha realizado una corrección. Sin embargo, ya veníamos pues realizando una baja en el instrumento y aquí se comporta directamente en la corrección correspondiente después de la noticia. Vamos a verlo en todo caso en la volatilidad, cómo se generó. Nos dice, miren acá, esta es una buena información. Un segundo, por favor. Ok, bien. Aquí tenemos entonces la volatilidad que nos dice que el 25% de esos eventos acabó en situación alcista y el 75% en situación bajista. Y acá vemos pues cómo han sido los movimientos de acuerdo a las noticias, aquí con fechas, ¿no? Aquí tienen ustedes la información. Miren, ok. Ahora, en impacto, encontramos cómo ha sido el movimiento de acuerdo al informe que se dio. Entonces, aquí lo hacen en referencia al euro dólar, ya que los precios del petróleo cotizan en dólares. Entonces, se da como referencia el par. Y dice que se movió en un rango de 1.5 pips, es decir, un movimiento bastante pobre, y me refiero al impacto de la última noticia. Por lo general es un poco más amplio para que ustedes se hagan una idea. Entonces, tenemos eso para el día de hoy a las 21:30 de mi horario local, que es más o menos a las, si no me equivoco, como a las 2 de la tarde o algo así. Ustedes pueden revisar esta información en sus plataformas para que puedan tener un horario adecuado allí a sus horarios locales. Ok, bueno. Tenemos el día 18 de septiembre la balanza comercial de agosto para el yen japonés. Y estos movimientos, esto quiere decir que el par de divisas, dólar, yen y todos los que estén relacionados con el yen japonés se van a mover increíblemente para que ustedes lo consideren. Tenemos, ya saben ustedes cómo aplicar la función de las estadísticas, cómo agregarlo al calendario económico y van a poder ver toda la información de la balanza comercial. Y estoy hablando de que esto es muy en breve. Esto lo vamos a ver en un par de horas. Estamos hablando de aproximadamente en unas 6 horas y media o un poco menos. Estaríamos viendo los movimientos de la balanza comercial de Japón. Muy importante. Mañana, iniciando la mañana europea, muy a primera hora, tenemos la tasa de inflación subyacente, tasa de inflación de agosto de Inglaterra. A las 10 de la mañana, más o menos, 9, 10 de la mañana, horario europeo, tenemos la tasa de inflación para la Unión Europea. Tenemos el IPC definitivo. Y además en los Estados Unidos, ya mediodía de horario europeo, iniciando la mañana muy tempranito en Latinoamérica,
permisos de construcción, construcción de vivienda e inicios de construcción de vivienda. ¿Por qué estas noticias son de alto impacto o son de elevado impacto? Primero que todo, porque entre más permisos de construcción haya, más construcciones de vivienda hayan, es porque hay una alta demanda, así que la economía lo está haciendo bien, entre comillas, es decir, la gente sigue comprando vivienda. Si la gente compra vivienda es porque de alguna manera la economía está haciéndolo bien, entre comillas. Porque no para todos, ¿no? Ahora, tenemos sobre el Bank of Canada, el resumen de deliberaciones, que es como cuando la Reserva Federal habla lo que está ocurriendo. Bueno, importantísimo, decisión sobre tipos de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos mañana, tipo para Latinoamérica, 10, 11 de la mañana más o menos, horario Centro, Suramérica, más o menos en ese horario. Vean la plataforma, por favor, para que comparen los horarios. Decisión sobre tipos de interés, supuestamente va a bajar la tasa de interés en un 0.25 porcentual, 0.25 porcentual. Proyecciones económicas del FOMC, conferencia de prensa de la Fed y flujos TIC netos, que esto es ya un poco menos de alto impacto, de bajo impacto. Para el 19 de septiembre del 2024, y estamos hablando ya que esto es para el jueves, decisión del Banco de Inglaterra sobre tipos de interés, o sea, otro dato importante, allí nos espera un cambio. Votos a favor de mantener inalterados los tipos de interés, actas de reunión del MPC, índice manufacturero de Filadelfia de los Estados Unidos, peticiones iniciales del subsidio de desempleo, ¿ok? Cuenta corriente T2, también importante, pero no de alto impacto. Ventas de viviendas existentes, indicador líder y ventas de viviendas existentes de agosto. El 20 de septiembre, como pueden ver ustedes acá, terminamos la semana llena de mucha información del mercado. Me refiero mucho así porque empezamos con el índice de confianza del consumidor que se va a presentar a la medianoche, iniciando el día 20 de septiembre, que para ustedes podría ser la tarde del día 19. Tasa de inflación de Japón, decisión sobre tipos de interés, o sea, tenemos una semana llena de decisiones de tipos de interés, de los Estados Unidos hasta el Banco de Inglaterra y de Japón. Ventas minoristas de Canadá, ventas, índices de precios de vivienda para Canadá, confianza del consumidor, muy importante. Les recuerdo que esta noticia, aunque es de mediano impacto, nos puede dar muchísimas señales de cómo se van a manejar los mercados la semana que viene. El discurso del presidente del Banco Central Europeo, Lagarde, y discurso de Harker, de la Fed. Esto es el viernes. Así que espero, queridos amigos e inversores, que hayan tomado nota. Este seminario estamos subiéndolo el día de mañana para que por favor lo consideren y ante cualquier pregunta se comuniquen con nosotros o contacten a sus asesores. Tienen allí un minutico, creo que sobre la marcha he ido respondiendo, he ido incluyendo dentro del speech las preguntas que me iban realizando. Así que espero que haya sido clara y bueno, coméntenme si tienen más preguntitas, tienen allí un minuto para hacerlas. Gracias. Bueno, muchas gracias a los inversores que han estado en contacto durante todo el seminario. Les deseo muchos éxitos en sus operaciones. Para las personas que me preguntan sobre el análisis técnico, les recuerdo que el seminario es el próximo jueves en el mismo horario para que por favor se registren. Así que bueno, entiendo que todo está claro. Les agradezco muchísimo que hayan participado.
no olviden comunicarse con con sus analistas para que les puedan aclarar a ustedes como inversores cuáles son las mejores opciones de acuerdo a sus preferencias como inversores. Que tengan un excelente día. Les recuerdo, soy Alexandra Marín. Hasta pronto.